Bueno, continúo con la serie de excepciones. En esta oportunidad lo que quiero mostrar es qué importancia tienen las interfaces en la traducción de las excepciones. Vamos a imaginar que este rectángulo azul representa a nuestro ensamblado, el cual está empaquetando un conjunto de clases que trabajarán en conjunto para obtener algún resultado o brindar algún servicio. Cuando digo algún servicio no me refiero precisamente a un servicio web, simplemente hacer algo. ¿Sí? Bien, por lo tanto, desde el exterior recibirá algún tipo de peticiones, ejecutará algún método en otra clase. Por ejemplo, para continuar con el ejemplo del video anteriores, vamos a imaginar que recibe un getCustomerById con un ID, y entonces intentarán obtener ese ID para devolverlo bien al exterior, a quien haya realizado la petición. ¿Qué sucede si en algún momento, por alguna razón, no importa en este momento cuál, imaginemos que esta clase lanza una excepción Customer Not Found? Como ya dijimos que se rompe el flujo de la aplicación normal y entra en el flujo de excepción, no vuelve, aquí nadie la trata a la excepción, ¿sí? Es decir, esta clase, que es la que invoca a un método aquí, no trata la excepción, por lo tanto la excepción escapa, ¿sí? Por decirlo de alguna manera poco técnica. Bien, lo que puede suceder es que nosotros tengamos otros componentes, ¿sí? Otros ensamblados, llamémosle. Vamos a insertar otros más. Este tiene una dependencia con este y este va a tener una dependencia con este. Entonces es probable que esta excepción pueda ser tratada por algunos de estos o no, y pueda continuar y salir hasta que alguien la capture y haga algo útil con ella, ¿sí? En algún momento esta excepción se tiene que capturar para hacer algo útil con ella, como dije, porque de lo contrario, si nadie la captura, sale del sistema y el proceso se termina, ¿sí? El sistema operativo no cierra el proceso. Bien, uno de esos lugares en donde típicamente se capturan las excepciones, ¿sí? Suelen ser las interfaces. Cuando hablo de interfaz me refiero a una interfaz de usuario o a una interfaz con otra aplicación, ¿sí? Una interfaz web, por ejemplo, ¿sí? Es decir, cuando exponemos estos funcionamientos como servicios web. Así que imaginemos que tenemos un usuario aquí. Este hombrecito va a ser nuestro usuario, y para poder operar, ¿sí?, y obtener los beneficios del uso de nuestras clases, vamos a tener que necesariamente brindarle una interfaz que se llaman interfaz de usuario cuando el que las usa es el usuario, ¿sí? Imaginemos que es una interfaz visual con componentes visuales, cajas de texto, drop-down list, botones, etc. Entonces, nuestro cliente va a realizar alguna operación sobre esta interfaz visual, ¿sí? Y esta interfaz va a traducir esas acciones del cliente, del usuario, en invocaciones a nuestros métodos, ¿sí? Por ejemplo, va a pedir el cliente o alguna operación que involucre el obtener un cliente, ¿sí? Fíjense que representa la interfaz con una línea al medio que la divide en dos, para dejar bien claro que la interfaz tiene dos caras. De aquí hacia la derecha entiende el idioma, llamémosle, de nuestro ensamblado, y de aquí para el lado del cliente habla un lenguaje entendible por el cliente, un lenguaje visual, ¿sí? Entonces esto retornará al cliente, ¿sí? Y esta interfaz se encargará de tomar ese objeto cliente y representarlo mediante controles visuales, de manera que nuestro cliente pueda ver esa información, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si lanzó una excepción? Si lanzó una excepción, es esta interfaz la que debe capturar esta excepción, ¿sí?, y traducirla
a algo entendible por el cliente, ya sea mediante un mensaje, probablemente en un drop-down list, en un pop-up window, o de alguna forma, decirle, el cliente que está solicitando no existe, pruebe con otro, corrija, o simplemente se produjo un error inesperado, o lo que fuese. Quien traduce esta excepción es la interfaz. Lo mismo sucede si en lugar de tener un cliente humano, ¿sí?, tuviésemos como cliente a otro sistema. Es decir, nosotros queremos hay otro sistema representado por esta nueva cajita azul, el cual necesita de estas funcionalidades. Para ello lo que tenemos que hacer es una interfaz nuevamente, ¿sí? Disculpen, me voy a dibujar aquí la clásica nube de internet para representar que esto va a ser una interfaz que va a traducir las peticiones que haga este componente, ¿sí?, a través de la web a nuestra interfaz. Vamos a imaginar que lo que estamos haciendo es estamos exponiendo esta funcionalidad como servicio REST, ¿sí? Por lo tanto, nosotros aquí lo que vamos a tener va a ser una petición HTTP del tipo get customer 123, ¿sí? Entonces la interfaz lo que va a hacer es, de aquí a la derecha entiende HTTP, y hacia la derecha traduce las peticiones HTTP en llamadas o invocaciones a nuestros métodos, y lo mismo cuando este retorna el objeto cliente, lo que hace esta interfaz es retornar esa información, probablemente serializada como JSON o alguna otra forma de representar los datos del cliente, ¿sí?, que sea entendida por esta, porque esta también seguramente va a ser una interfaz. Bien, interfaz con el sistema que tiene a la izquierda. Ahora, ¿qué sucede si se produce una excepción? ¿Sí? Probablemente esto, por ejemplo, va a retornar status 200, ¿sí? Como diciendo, sí, está todo bien, y en el cuerpo del mensaje el objeto JSON serializado con los datos del cliente. Ahora, ¿qué sucede si se produce una excepción aquí? Bueno, es esta interfaz, nuevamente, la que tiene que capturar la excepción y comunicarla de alguna forma al cliente que le invocó, ¿sí? Probablemente con algún código de estado o con un objeto JSON vacío o con lo que fuese, ¿sí? Pero lo importante es notar cómo, o el rol que tienen estas interfaces, ¿sí?, en la captura, tratamiento y traducción de las excepciones a algún lenguaje entendible por nuestros clientes. Si es un cliente humano, ya dijimos, lo traducirá de alguna manera visual para que lo entienda, ¿sí? Y si es un cliente de software, seguramente lo traducirá de otra manera, ¿sí?, entendible por esto. Es decir, las excepciones las estamos capturando y traduciendo aquí. No todas, ¿sí?, simplemente las que nos hacen falta. Bueno, espero que les sirva. Gracias.